vimos el día de ayer en las intervenciones, en las grandes intervenciones de estas personalidades que nos acompañan en este encuentro académico internacional. Hay mucho que reflexionar, hay mucho que trabajar, hay mucho camino por andar y grandes retos. Las jornadas de la mesa vandalicia. Yo quisiera preguntar a algunos de los compañeros que quisieran participar, ¿qué impresión tienen con todo lo que estuvimos escuchando ayer? Con todas las reflexiones, con el análisis, porque bueno, finalmente todo lo que nos vienen a comentar desde su experiencia, estos doctores, investigadores también, pues es también parte de que nosotros tenemos que echar a andar este pensamiento crítico y tenemos también que echar a andar nuestras interpretaciones, ¿sí? Cómo estamos recibiendo toda esta información, cómo lo estamos reflexionando, qué tanto nos estamos apropiando, ¿sí? De lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, de todo lo que estamos trabajando en los procesos técnicos escolares, lo comentaban ayer varios de los compañeros. Maestro, ¿pudiera usted darme alguna reflexión al respecto de todo lo que estuvimos escuchando el día de ayer, por favor? Buenos días, compañeros maestros. Mi nombre es José Alfredo Basilio Terreno y pues maestra, ¿qué puedo decir? Me llevo una gran satisfacción, aprendizaje, apropiación de cada uno de los ponentes para esa nueva escuela mexicana y el plan de estudio 2022. Yo creo que es parte fundamental de nuestros aprendizajes como docentes, así también como directivos, supervisores y cada una de las autoridades educativas y locales que tenemos en lo que nos respecta a la educación básica. Pues yo creo y considero que no sea la primera y última vez de estos talleres, maestro, que nos sigan invitando a cada uno de los niveles educativos para seguir aprendiendo más, porque recordemos que nosotros como docentes educativos pues estamos en constante transformación educativa para que pues también podamos nosotros transmitirlas a nuestros compañeros maestros, alumnos y alumnas lo que es la nueva escuela mexicana y qué esperamos de ella, pues que pronto el próximo ciclo escolar está en puerta, pues llevemos a cabo estos nuevos conocimientos, estos ejes, los 7 ejes que nos comparte el plan, los campos formativos y poco a poco concretar el nuevo diseño. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su intervención. Fernando, ¿de qué lado? Claro que sí, ¿Alguien que quiera? Vamos a escuchar un comentario más de una maestra de educación inicial que nos... ok. Entonces vamos a elegir a otra persona que nos ayude a hacer un comentario respecto a qué le pareció la jornada de ayer. ¿Sí estuvo usted ayer aquí? ¿Sí? ¿De dónde viene, maestra? ¿Y qué le parece la primera aportación de los ponentes en la jornada de ayer? Muy buenos días, yo vengo de la comunidad de Tlaxcala, ubicada en San Luis Zacatlán. Cuando gusten, es un paraíso maravilloso San Luis Zacatlán. Sabemos que este nuevo reto es inmenso. La verdad, el poder estar aquí y adquirir todas estas herramientas por parte de los diferentes pensadores actuales es totalmente enriquecedor. Cuando salimos de la escuela, varios compañeros me decían: no se te olvide que te den un plan analítico y que te den un plan, un codiseño y que te den, y trata de conseguir varios para que aquí los apliquemos. Y otro en WhatsApp me ponía: relájate, todo va a venir en el libro. Al llegar aquí, la verdad, sí, al llegar aquí y estar escuchando las diferentes ponencias, pues me doy cuenta de que venía totalmente engañada y que la mayoría de nosotros estamos totalmente engañados, ¿no? Estamos esperando que llegue el libro de texto, que para nosotros siempre ha sido el camino a seguir, y wow, descubrimos que esto es totalmente nuevo, totalmente diferente y que se va a ir haciendo con el día a día. Y de verdad que yo decía, si con un libro mi mundo se vuelve un caos muchas veces. Ayer que me hablaban de 3
herramientas diferentes. Digo que Dios me bendiga y a mis niños también, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, a todos los personajes que hicieron posible esto, a los coordinadores y todos, de verdad. Qué gran experiencia. Qué triste que a los que estamos lejos y que estamos al pie de la batalla, pocas veces se nos tome en cuenta, pero hoy fui bendecida y muy afortunada. Gracias por toda la enseñanza, por todo lo que estoy aprendiendo y gracias por todo el tiempo que le dedican a mejorar nuestra educación. Un privilegio estar aquí. Gracias, maestra. Vamos que se paren nosotros, por favor. Y vamos a ir a ese paradisíaco lugar que nos ha invitado. Muchas gracias, maestra. Recuerden que hay transmisión en vivo en la página oficial de la Subsecretaría de Educación Básica en Facebook. Y por favor ayuden a no saturar la página para que tengan acceso de toda la región de los compañeros que no pudieron venir con nosotros. Muy bien, gracias. Bueno, y retomando lo que decía la maestra, el día viernes nos comentaba en broma la doctora Xochitl, ¿no? Que traían los programas analíticos baratos, pues hoy los traemos también al 2x1. ¿Qué dijiste? Efectivamente, son situaciones que se van creando, que nos vamos creando en la marcha, pero como bien lo comenta la propuesta, estamos en un primer acercamiento y nos tenemos que apropiar poco a poco. Y esto el camino va a ser largo, porque apenas estos consejos técnicos, estas 7 sesiones que llevamos hasta el momento, que el día viernes ya se va a trabajar el último campo formativo, pues sí nos están acercando, pero tenemos que profundizar y tenemos que llegar al punto de la apropiación. Y esto vamos a lograrlo con el apoyo de las personas que se encuentran con nosotros aquí, compartiéndonos toda su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, sin dar más preámbulo a esta participación, vamos a recibir a la doctora Isabel Camacho Norzagaray con la ponencia Las pedagogías para transformar conciencias. Bienvenida, doctora. Adelante. Y modera esta conferencia la doctora Janet Miranda Guerrero. Muy buenos días, compañeros. Vamos a continuar con nuestro segundo día del Encuentro Académico Internacional, el pensamiento crítico y emancipador, elementos fundamentales en la nueva escuela mexicana. La educación se instauraría como un método de acción transformadora, como una praxis política al servicio de los seres humanos, que no se da solo en las conciencias, sino en la realidad transformadora de las estructuras, en cuyo proceso de transformación transforman las conciencias. Paulo Freire. Es un honor para mí, doctora Irma Camacho Norzagaray, Isabel Camacho Norzagaray, estar con usted el día de hoy y con todos los compañeros que estamos aquí presentes. La doctora es educadora egresada de la Normal Urbana Federal de Educadoras Estefanía Castañeda. Es licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Obtuvo con honores el grado de maestría en la Universidad Pedagógica Nacional y el doctorado en la Universidad de Tijuana. Es docente del Instituto McLean de Pedagogía Crítica. Un reconocimiento a este instituto porque fue uno de los institutos que participó en los diálogos que tuvieron los diputados, donde se inició todo este proceso para el análisis de la nueva escuela mexicana. Es un honor para nosotros tenerla aquí en el estado de Guerrero. Bienvenida y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, para la plática del día de hoy, voy a tratar de, o voy a hacer una
por situar esta reflexión dentro de los tres paradigmas epistemológicos que han condicionado los diferentes modelos educativos. Esa parte es muy importante. Para platicar el día de hoy, realicé algunas puntualizaciones que ojalá que con ellas podamos motivar reflexiones sobre lo que está pasando y de hacia dónde debemos movernos para seguir construyendo la nueva escuela mexicana. Porque debe quedar claro que está en construcción, puesto que no puede concretarse sin nosotros, sin los profesores, sin los que están en las aulas, en las escuelas, y que van a buscar ahora un acercamiento real, no ficticio, con la comunidad. Y este es un proceso constructivo al que hemos sido convocados todos, desde los lugares que ocupamos en este momento. Entonces, lo primero que hay que hacer, considero, es revisar nuestros referentes. Hay que revisar ese marco teórico, conceptual, a partir del cual nos hemos concebido como profesores. Y en ese tránsito que viví, y que sufrí, que padecí por muchos años de servicio, ahí quiero situar mi reflexión del día de hoy para ver si ustedes se sienten, ¿cómo se dice?, identificadas con esta reflexión que construí para este diálogo. Entonces no pretendo dar una conferencia, pretendo solamente hacer cuestionamientos y marcar algunas premisas a partir de las cuales ustedes podrían llevárselas, esas premisas, para detonar reflexiones. ¿En dónde pueden detonar reflexiones? En los consejos técnicos escolares, por ejemplo, o detonar las charlas de pasillo a las que los profesores y profesoras estamos tan acostumbrados, y es donde nos sinceramos porque no tenemos la escucha del supervisor o de la inspectora en un momento dado, ¿no? Y esas pláticas de pasillo de los profesores se dan de una manera muy natural y desde un sentipensar la situación que se está viviendo y que deberían ser el escenario de los consejos técnicos escolares. Pero a causa de esta opresión que hemos vivido el magisterio por muchísimos años, se quedan allí en las pláticas de pasillo. Y entonces quisiera yo compartirles algunas premisas para que se las puedan llevar, las manifiesten ahí en esos espacios constructores, porque saben que toda vez que nosotros logremos instalar en estos escenarios de consejo técnico escolar algunas reflexiones sentidas realmente, no creadas a través de una guía, sino reflexiones sentidas realmente del magisterio, del colectivo que está en esa escuela, entonces en esa medida podríamos cambiarle la concepción de capacitación a un espacio constructivo. Pero si yo sigo viendo, pues esta es la guía y aquí están las orientaciones y no hemos entendido, o no nos ha quedado claro más bien, que cuando se dejó de decir guía y se habló de orientaciones, porque en mis tiempos se llamaban guías, ahora ya se llaman orientaciones, y eso tuvo un significado importante, pero quedó así como velado, ¿no? Ah, no, pues ya no son guías, ahora son orientaciones. Pues sí, pero esas orientaciones lo que quieren es detonar reflexión y crítica. Y hoy en esta plática con ustedes, el ojo está puesto, que entendemos por crítica.
porque crítica no es solo reflexión, y crítica detona movimiento hacia transformar. Si no se detona hacia allá, si no se mueve hacia la transformación, no es crítica, nada más es una reflexión para comprender. Y en esto que yo les acabo de decir, están expresados los tres paradigmas epistemológicos. Pero bueno, voy a empezar por decirles que el nodo que utilicé para pensar este diálogo con ustedes es el tránsito conceptual metodológico de práctica docente, praxis y praxis dialógica. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ubicar en esto? Vamos a levantar la mano aquellos y aquellas que les tocó trabajar por unidades temáticas. A mí cuando en 1984, gracias, muy poquitos, pensé que íbamos a hacer más. Bien, en 1984, cuando egresé de la Escuela Normal de Educadoras, me tocó trabajar un año con unidades temáticas. Y ahí estaban los temas, ¿no? Y entonces toda la pedagogía o los fundamentos pedagógicos, que así se llaman, giraban en función de transmitir conocimiento. Y entonces tenemos instalado en nuestro imaginario pedagógico, porque realmente es un imaginario, la palabra transmitir. Desde entonces, fíjense, por eso decimos transmitir conocimientos, pero viene desde un paradigma positivista en donde el centro de todo desarrollo pedagógico estaba en eso precisamente, en transmitir conocimiento. Entonces, la pedagogía y sus fundamentos giraban en la enseñanza. Yo transmito conocimientos desde mi práctica. Todavía no existía el término docente, todavía no existía práctica docente, no sé si se acuerdan, cuando estaban en la normal y escribíamos mi práctica y hasta ahí, no había práctica docente, ¿se acuerdan? Solamente práctica. Y entonces la práctica la concebíamos como el saber enseñar. Y en ese enseñar estaba implícito transmitir conocimientos. Estamos hablando del 80-84. ¿Sí se sienten familiarizados con esto que les estoy diciendo? ¿Sí, verdad? Bueno, pero resulta que este paradigma positivista en el que nos decía que la función pedagógica era enseñar y que enseñar era transmitir conocimiento, la idea previa al proceso áulico era motivar el deseo de aprender, porque había una relación causal entre enseño de esta forma para que se aprenda lo que se debe aprender y que está en los programas. Ahí está la relación causal, ¿no? Enseño de esta forma para que se aprenda lo que se debe aprender y que está con muchísima claridad en los programas de estudio, porque no podemos hablar todavía en ese tiempo de currículo, ¿eh? Teníamos programas, ¿recuerdan ustedes eso? ¿No? Pero no hablábamos de currículo, ¿verdad que no? Hablábamos de los programas de preescolar, primaria y secundaria. Bueno, entonces en ese escenario en donde el paradigma positivista creó desde diversos fundamentos ese modelo educativo que no era otra cosa que instrucción, un modelo instruccional. Y ese modelo instruccional se basaba en unidades temáticas. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el 84, ¿no? Los animales del circo en preescolar, ¿no? Unidades temáticas. Los animales de la selva, las figuras geométricas,
las vocales, y todo esto así nos iban orientando ese saber transmitir conocimiento, porque para eso planeábamos la práctica. Bueno, eso quedó ya muy atrás. Ya estoy viendo que muchos de ustedes ni siquiera les tocó, están más jóvenes que yo, entonces no les tocó. Bueno, entonces más o menos a partir del 85, porque a mí me cuesta mucho trabajo hablar de una cronología o hacer una línea de tiempo, porque sostengo que los tres paradigmas siempre han estado presentes y se han influenciado unos con otros a través de los debates. Por eso me resulta muy difícil como que separar y cortar de aquí a aquí esto. Aquí se quedó atrás el modelo instruccional y luego accesamos a otro tipo de modelo desde otro paradigma. Me cuesta mucho trabajo porque, si somos sinceros, este modelo instruccional dejó instalada la educación bancaria, la dejó instalada, y desde mi punto de vista y desde mi práctica, desde mi experiencia como profesora, esa educación bancaria también se llevó a la siguiente etapa, por decirle de alguna manera, porque tenemos entonces, por un lado, el paradigma positivista con esta relación causa-efecto, en donde se transmite el conocimiento y se transmite a través de ese conocimiento una visión única del mundo. Y por eso eran tan importantes todos los avances científicos del pensamiento científico europeo, porque había que transmitir una única visión del mundo. Pero de manera paralela estaban también desarrollándose los otros dos paradigmas, porque nosotros en el Instituto McLaren sostenemos que hay tres, no que hay dos. Entonces, el siguiente paradigma, que empezó a hacer mucha crítica al paradigma positivista que generaba estos modelos instruccionales, se le ha llamado paradigma comprensivo, interpretativo o hermenéutico, hasta allí, que crece sí con crítica al modelo positivista. Y entonces, por muchos años, y yo creo que hasta los 90, encontramos una discusión entre los paradigmas muy interesantes. Se le llama el paradigma del Exklaren, que es el positivista, el de la explicación, y el paradigma del Verstehen, que es el de la comprensión. Y entonces, entre el paradigma positivista, que promovía modelos prescriptivos de educación o propuestas prescriptivas a priorísticas de la educación, encontramos ahí que uno de los fines de la educación era la verificación de lo aprendido de manera acumulativa. Verificar que se aprendió y que además ese aprendizaje es acumulativo. Ahí está la educación bancaria. Y entonces los profesores en este paradigma instruccional o en este modelo instruccional nos dedicábamos a evaluar ese acumulativo, porque teníamos instalada la expectativa de que el alumno que aprendía más era mejor, o que el ciudadano debía adaptarse, y ese término yo lo aprendí en la normal, adaptarse a la sociedad que le ha correspondido vivir o en la que ha nacido, adaptarse a la sociedad. Y bueno, puedo hablar de muchas otras cosas más de ese paradigma y de ese modelo instruccional a priorístico prescriptivo de la enseñanza y el aprendizaje, siempre y cuando nos quede claro que pedagogía o todas esas pedagogías giraban en función de saber enseñar como transmisión de conocimiento. Y entonces ya del 85 a los 90
el siguiente paradigma, el hermenéutico, interpretativo, comprensivo, del Verstegen le llaman, empezó a hacer crítica al paradigma positivista y esa influencia que había tenido en los modelos educativos, y saca a la luz Paulo Freire el término de educación bancaria a partir de esas críticas. No me quiero meter mucho en Paulo Freire porque yo sé que tenemos aquí a compañeros y compañeras que van a hablar con mucha precisión del pensamiento de Freire, pero no puedo dejar de referenciarlo en algunos tópicos, por llamarlos. Entonces, sí, efectivamente el paradigma comprensivo nace de la crítica al paradigma positivista, sobre todo sacando a la luz la educación bancaria y queriendo marcar otra forma de pensar la educación fuera de la educación bancaria. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, a los profesores, bajo ese nuevo debate? Viene el boom de la actualización docente, carrera magisterial, y del desarrollo profesional docente a través de las diversas instituciones de educación superior, mismas que pugnaban porque abandonáramos esa educación bancaria. Y entonces viene algo nuevo, de repente fuimos a un curso de actualización con unas lecturas y viene algo nuevo, práctica docente. Ya no era práctica, ya era práctica docente. Y luego nosotros, de profesores nada, no, ahora éramos docentes y nos dio estatus, porque ser docente era afirmar que la práctica debe de acompañarse de procesos investigativos. Y entonces, en esta nueva exigencia, porque así le llamo, en esta nueva exigencia surge la praxis para poder darnos el estatus de docentes investigadores. Y aquí tengo algunos elementos. Recordarán ustedes que de unidades temáticas, ¿qué siguió? De las unidades, ¿a qué nos fuimos? A los objetivos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Porque viene de manera reforzada toda esta idea de la corriente de la tecnología educativa, y entonces nos instalan en los programas de estudio objetivos de aprendizaje, que se llamaban primero objetivos generales, ¿verdad? Y luego tenían objetivos específicos. Y teníamos que evaluar los objetivos específicos y con eso comprobábamos que habíamos cumplido los objetivos generales, ¿de acuerdo? Porque seguía estando en el centro lo acumulativo del aprendizaje. Es decir, se reforzó la educación bancaria con la corriente de la tecnología educativa y sus consecuentes programas en objetivos generales y específicos. Y luego como que el paradigma de la comprensión hermenéutico interpretativo volvió a hacer otra crítica fuerte en los debates educativos, y entonces como que quisieron suavizar esta rigidez entre causa-efecto, enseñanza-aprendizaje, esta rigidez, y entonces le cambiaron a objetivos particulares, ¿se acuerdan? Y entonces así como que no teníamos claro, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el objetivo específico y los objetivos particulares? Bueno, por lo menos a mí me creó mucha confusión. Yo lo digo por mí, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Y bueno, entonces el paradigma comprensivo siguió con críticas fuertes, muy fuertes, ante esa rigidez que todavía se observaba y ante esa educación bancaria que todavía estaba en el tuétano de los modelos educativos que se promovían en México. Estamos hablando del 85 a los 90, por ahí. No puedo hablar con mucha precisión. Pero bueno, ¿qué pasaba? Que de manera lateral al paradigma comprensivo interpretativo hermenéutico
se desarrollaba otro paradigma, se fortalecía otro paradigma de manera lateral, que yo creo que sí compartieron en gran medida la crítica, pero se estuvo desarrollando otro paradigma cuya atención era otra población. Porque el paradigma comprensivo que criticaba la educación bancaria se daba en el plano de lo oficial, de lo institucional. Por esto este tipo de debate lo vimos mucho en la UPN, por ejemplo, porque ahí se daba en el plano de lo institucional. Pero en el mundo de las alternativas, en el mundo de las pedagogías críticas, se estaba dando otro debate y se estaba dando otro desarrollo, otro crecimiento, porque de lo que se trataba era de continuar con los ideales de la educación popular para los desposeídos, para los sin voz, para los invisibilizados, para los excluidos, esos que al sistema educativo nunca les interesó por ser minoría. Y entonces ese paradigma crítico de las resistencias, de las transformaciones de las conciencias, de las pedagogías revolucionarias, siguió desarrollándose de manera lateral, excluido, sí, excluido de toda propuesta oficialista, claro. Y no importaba que creciera, no importaba que se siguiera desarrollando, finalmente era para las minorías excluidas. ¿Qué le importaba al sistema educativo de aquel entonces si ellos se encargaban de las mayorías? Y entonces lo borraron, se borró ese crecimiento desde ese otro paradigma, que sí es el crítico. Entonces, como ven, aquí tenemos una historia interesante que debemos reflexionar. Entonces, el paradigma comprensivo, institucionalizado, con esos debates institucionalizados, gana una parte de la batalla. Y entonces nos quitan un programa de estudios por objetivos. A ver, ¿cuál siguió después de objetivos? Ahí estamos hablando de metodología, estamos hablando de si ya no eran objetivos, ¿qué eran? Previo a las competencias. Ahí hay un par de aguas que debemos analizar muy importante. A ver, ahorita que lo digas se van a acordar. Por propósitos. ¿Ya se acordaron? Fue un tiempo corto, pero ese paradigma propuso que para eliminar y dejar atrás la educación bancaria había que aprender a diseñar con los profesores propósitos educativos, y nace entonces, ahí se instala el término de formativo. ¿Se acuerdan? Es que el propósito no es tanto de transmitir conocimiento, es de atender lo formativo de la educación. Y entonces surge el término de propósitos. ¿Ya se acordaron? Fue corto, pero ahí estuvo. Entonces, ¿pero qué sucedió? ¿Qué sucedió con esta propuesta realmente que movilizaba la educación hacia otro lugar epistemológico, que creara otros modelos educativos que atendieran subjetividades? Porque el mundo ya no se partía de la premisa de que el mundo se transmitía, ya se partía de la premisa de que el mundo se comprendía. ¿Por qué? Porque era el paradigma interpretativo, hermenéutico, comprensivo o Verstegen, como lo quieran buscar, de la comprensión
en donde el mundo se conformaba o se visualizaba desde subjetividades. Y por ende había que trabajar propósitos, ya no temas, ya no unidades temáticas, ya no objetivos, propósitos. Y entonces vino un nuevo reto, varios retos para nosotros los profesores y profesoras, porque ahora se trataba de atender individualidades, pues porque como el mundo se comprende, hay que atender la subjetividad de los educandos. Y entonces vino toda una serie de modas, porque eso fueron modas pedagógicas para orientar nuestra práctica docente y pudiéramos entonces ejercer praxis dentro del aula. ¿A qué modas me refiero? Y voy a dar, así como las conocí desde los cursos de actualización y las critiqué, en esos términos. Atender los intereses de los educandos. Eso decía que había que atender subjetividad en el educando, en el alumno o alumna, como le quieran llamar. Otra, estilos de aprendizaje. Ahí está la otra modita. ¿Verdad, maestra? Ya veo que le queda claro, ¿no? Estilos de aprendizaje. Y luego la otra modita, inteligencias múltiples. Y luego la otra modita, aprendizaje significativo. Pero bueno, todas esas modas pedagógicas, y le llamamos modas, porque jamás se llevó al magisterio a concretar los principios epistemológicos de esas propuestas, porque proponían técnicas. Ahí están los libros de técnicas de aprendizaje significativo que se vendieron muchísimo, ¿no? ¿O estoy equivocada? ¿Verdad? Pero todas esas propuestas basadas en modas no llevaban a través de los cursos de actualización a los profesores, tampoco de los consejos técnicos consultivos que se llamaban en aquel entonces. ¿Sí se acuerdan que así se llamaban? Consejos técnicos consultivos. Bueno, pues tampoco llevaban al profesor a profundizar en los principios epistemológicos que sustentaban la pedagogía, porque no había pedagogía. A partir de ahí empezaron a reducir la pedagogía a técnica. Es decir, entró una racionalidad instrumental en los programas de estudio en donde ya no discutíamos sobre principios epistemológicos, ya no, sino sobre las modas. Y entonces, si ustedes hacen un estado del arte y revisan un poco todas las bases de datos donde están las investigaciones en materia educativa o sociológica, van a ver que no era otra cosa más que reproducir esas modas y tomarlas como la solución, porque de lo que se trataba era ya no una finalidad educativa acumulativa verificadora, sino por descubrimiento, ¿no? Sí, ¿verdad que sí les suena lo que les estoy diciendo? Y entonces ahí viene el insight, o el me cayó el 20. Y teníamos que, como ahora el aprendizaje era por descubrimiento, según estas propuestas, entra en escena el insight, el me cayó el 20, como esencia a promover a través de la práctica docente y también de la praxis. Y una máxima en ese tiempo, estamos hablando por propósitos, todavía no llego a las competencias, y una máxima de ese tiempo era que el alumno construía su propio conocimiento. Fíjense. Y
Y ahí nos quedamos, porque como el mundo se comprende, el alumno construye su propio conocimiento y lo construye a partir del descubrimiento. Y entonces ahí están todas las modas del descubrimiento. Ausubel, Bandura, ¿verdad? Novak, por ejemplo, que es el que se plantea la gran pregunta que yo creo que todavía ahorita no hemos podido contestar desde ninguna investigación. ¿Por qué se olvida lo que se aprende en la escuela? Fue Novak. Y entonces él es el que dice que se requiere crear el insight, el me cayó el 20, y que eso solamente se da a través del descubrimiento. Y entonces viene Ausubel, Bandura y crean la moda del aprendizaje significativo. Y nadie estudió a Novak. A todo el mundo se le olvidó el investigador. Y nos quedamos siempre entonces con la segunda fuente, la que genera la propuesta, que finalmente se convierte en el modas, y entonces encuentras todas las investigaciones centradas en proponer esas modas como la solución para los problemas de aprendizaje. Pero bueno, se estaba creciendo, se estaba moviendo el paradigma positivista, se quería dejar atrás la educación bancaria. Y en esa historia que yo les estoy comentando, que viví en mi historia de educadora, directora, supervisora y todo lo que quieran, de manera lateral se seguía desarrollando el mundo de las pedagogías críticas, las otras pedagogías, las otras educaciones. Pero ¿qué pasó dentro del discurso institucional? Volteaban a ver lo que se creaba acá, con los desposeídos, con los pueblos originarios, volteaban a ver desde cuándo, porque sabían que acá estaba creciendo, sabían que acá estaba agarrándose fuerza desde las bases, y que no eran profesores que se iban a sentar a decir, pues ahora me dices cómo. No, sino que eran profesores y profesoras, líderes comunitarios que rechazaban la postura de dime cómo y se sentaban a ver su territorio, su contexto, y desde ahí construían. Por ende, había diversidad y pluralidad pedagógica acá. Pero resulta que en los debates investigativos había por ahí unas categorías interesantes. ¿Y qué hizo el discurso de la derecha neoliberal educativa en México? A partir de los 90 entra con fuerza la modernización educativa en 1992, pero voltea para acá y dice, acá se está poniendo peligroso, vamos a robarles 2, 3 categorías, las resignificamos, le quitamos la connotación crítica y nos la traemos para pensar la nueva educación. Y esa nueva educación se llamaba competencias. Y por eso muchos profesores, cuando leían el discurso de las competencias, les costaba trabajo identificar cómo desde el contenido, desde los programas y desde el currículo, porque ahí hablábamos de currículo, ya se había instalado la idea de que había un solo currículo en educación básica, y entonces que desde el currículo no lograban visualizar la esencia privatizadora de la educación, porque este discurso de los intelectuales orgánicos que regularmente se instalaron en el paradigma comprensivo, hermenéutico, interpretativo del Verstegen, y que estaban ahí todos los intelectuales orgánicos en las instituciones de educación superior, me cuesta distinguir en cuál no estaban. Hicieron la tarea, por eso se convirtieron en intelectuales orgánicos.
se robaron las categorías de las teorías críticas, de las pedagogías críticas, y le eliminaron todo lo crítico y fundamentaron el discurso de las competencias. Y bueno, mientras tanto, los que caminábamos de manera lateral a esos dos paradigmas, seguíamos haciendo investigación desde abajo, con los de abajo, con los de a pie, con los excluidos, con los olvidados, con los invisibilizados, con las minorías, y seguíamos creciendo como paradigma investigativo y educativo también, atendiendo las diversidades y hablando de territorio, no de contexto. Y aquí es donde yo quiero centrar un análisis, porque en esa situación o en ese escenario podemos ubicar preferentemente la diferencia entre una praxis y la otra. En el paradigma comprensivo, donde se instala la calidad de la educación y se le da discurso, se habla de praxis, sí, indiscutiblemente, pero la esencia es contextualizar. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros los profesores, a través de la formación continua, servicio profesional docente, la promoción vertical, donde nos instalaron el discurso neoliberal, teníamos que contextualizar. Y entonces hablábamos de pedagogías contextualizadoras en el discurso oficial, que no era otra cosa que algo que en teoría y metodología del diseño curricular se llama adecuación curricular. Es decir, me llegaba en el programa, porque después se llamaron primero competencias, a mí se me olvida ya, luego aprendizajes claves, luego como aprendizajes esperados, sí, cierto, sí se me olvidaba, y luego aprendizajes básicos, ¿no? Claves, es cierto, claves, y después fundamentales, ¿no? Porque pues otra vez volvió con el enfoque por competencias, lo primerito del paradigma positivista, en donde el aprendizaje era acumulativo. Y entonces pues se vino la pandemia y ¿qué? Híjole, dejamos en la deriva a los educados, ahora resulta que no saben nada, ahora resulta que no aprendieron nada. Claro que no. Desde esa concepción acumulativa, pues sí hay que plantear los aprendizajes fundamentales, ¿no? Porque como pues en la pandemia se perdieron. Y entonces otra vez la incapacidad de ver que sí se aprendió. Y se aprendieron durante la pandemia, ya me adelanté un poco, ahorita me regreso, aquellos aprendizajes humanizadores. Pero como eso no cuenta, eso no cuenta, porque la educación esencialmente deshumaniza, ¿verdad? Entonces entran las competencias un poco antes, y toda esta serie de aprendizajes llamados de diferente manera, que yo todavía no le encuentro la relación epistemológica, y mucho menos no le encuentro la pedagogía por ningún lado, solamente aquella que se llama institucional, hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con este enfoque por competencias? Pues algo muy grave, porque la idea de la educación o la demanda de los organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, la UNESCO, pues obligaba a los países, si quieres que te siga financiando, porque eres un país en desarrollo, pues aquí te van estos contenidos, porque esto quiero que enseñes, porque tu tarea, entendida educación si quieres, tiene una finalidad, y es formar capital humano, porque entró todo esto del capital humano, recursos humanos, terrible. Todo eso viene del concepto polisémico de calidad. Y entonces viene Martínez Rizzo, recuerdo muy bien,
quien ahora es crítico de la nueva escuela mexicana, por cierto. Pero luego viene Martínez Rizo con su modelo por indicadores. Y entonces a ese modelo por indicadores, un librito chiquito, recuerdo muy bien, color cafecito, se desglosan de esos indicadores una serie de estándares de desempeño, tanto para educandos como para educadores, y entonces ahí entra servicio profesional docente y con sus diversas formas de evaluación, de una forma fuerte, anclada a esa propuesta de Martínez Rizo del modelo por indicadores. Fíjense, que no era tan original, porque entonces si yo me remito años atrás, me voy a ir al modelo de evaluación de la calidad educativa de Arturo de la Orden Oz, que se cruzó al mismo tiempo con el proyecto Turing europeo. Entonces no era tan original, pero ahora es un crítico de la nueva escuela mexicana, porque ya no se estandariza lo que sí se logró con el modelo por competencia. Entonces este avance que llevábamos desde el paradigma comprensivo, interpretativo, hermenéutico, se corta para siempre, y entra el enfoque por competencias con la modernización educativa. Ese paradigma quedó allí, quedó solo en la memoria de las instituciones de educación superior, que en un origen lo impulsaban, como UPN, por ejemplo, y se tuvieron que adecuar. Y de ahí salieron muchos intelectuales orgánicos que crearon el discurso de las competencias, de ahí, y de otras instituciones, por supuesto, ¿no? Pero públicas. Por eso la mayoría de los profesores tienen instalado el discurso educativo neoliberal, y cuando escuchan un término no logran distinguir sus significados, y eso es grave. Entonces entramos a una praxis que trata de, o cuya responsabilidad es que a través de un proceso reflexivo se vincule la teoría con la práctica. Y entonces la praxis siempre sigue condicionada a una serie de teorías, y seguimos veladamente con un paradigma a priorístico, primero la teoría, prescriptivo, la práctica. Y sigue habiendo un reduccionismo de la pedagogía, porque otra vez nunca discutimos sobre los principios epistemológicos para rescatar la pedagogía perdida. Entonces, bueno, entró el enfoque por competencias, pero de manera lateral en el mundo de las educaciones populares, críticas de la resistencia, de la reexistencia, de las otras, del reconocimiento de las otras epistemologías, y ahí tenemos el planteamiento de las epistemologías del sur, donde combaten aquellas ideas de instalar la monocultura a través de las escuelas, un solo pensamiento o pensamiento único, regularmente desde teorías europeas que no nos identifican y que mucho menos nos quedan. Este mundo alternativo, este mundo alterno de debate epistemológico, de crecimiento, avanzó muchísimo, pero nunca fue reconocido, ni siquiera por instituciones que se decían promover pedagogía crítica, sino que se quedaron en el centro, porque llegó la embestida del enfoque por competencias y los paralizó, desgraciadamente. Pero acá no se paralizó, siguió. Y entonces hubo encuentros de América Latina y México con todos los proyectos alternativos,
¿Qué hemos construido? ¿Cómo nos definimos ahora? Y esto se ha avanzado mucho. ¿Cómo podemos ver educación nuevamente? Y estos debates se daban desde centro epistemológico fuerte, ¿sí? Porque acá, en este paradigma de lo alternativo o alternativo, sostiene una premisa, y esta es: ninguna educación, en ningún tiempo, en ningún momento histórico, es aséptica, pura, limpia, sin ideología. Eso es un engaño. Toda educación tiene ideología, toda educación tiene fines claros, muy claros, solo que unos son para fortalecer un modelo civilizatorio a favor de las clases hegemónicas y de sus grupos representativos económicos particulares, que lo que buscan es ampliar la brecha entre pobres y ricos, generando estereotipos, formas de vida en donde se naturaliza o se cree normal el racismo, la exclusión, la división, la clasificación, la opresión. No pasa nada, es natural. Pues eso siempre se ha vivido y hay muy poco que hacer. Se instala esa situación ahí. Entonces, en esta ideología de los programas anteriores quedaba velada, no va a ser que se dieran cuenta que resulta que lo público está a favor de lo privado y que los profes ni siquiera se den cuenta. Por eso se veló el discurso de las alternativas, porque es todo lo contrario, ¿verdad? Y entonces acá también se discutía: ¿qué es educación? ¿A quién enseñamos? ¿Para quién educamos? ¿Con qué fines educamos? Y esas preguntas sencillas nos daban claridad y develábamos los mecanismos de opresión que a través de los diferentes modelos educativos por más de 30 años se instalaban como normales o naturales en la educación. Y es obvio entonces pensar que nos decían que la educación ayuda a que los educandos se adecuen a la sociedad que les tocó vivir, se adapten a la sociedad que les tocó vivir. Y entonces tenían que comprender la sociedad que les tocó vivir, pero no transgredirla. No, ¿cómo? Entonces, como ven, no todas las pedagogías transforman conciencias, porque las pedagogías transformadoras de conciencia se gestaron allá, en lo alternativo, en la base, en la masa, en los de a pie, en los sin rumbo, como les llaman muchos. Allá se desarrolló ese paradigma, desde abajo. Entonces, ¿en dónde estamos ahorita? Estamos en una tensión que, si nos vamos a revisar los principios epistemológicos, están todavía, ahorita, al día de hoy, los tres paradigmas. Los tres. Pero la nueva escuela mexicana lo que hizo fue sacar de la invisibilización a ese otro paradigma alternativo de los otros, que no habla de una pedagogía, sino de muchas pedagogías,
trayendo, por ejemplo, por citar nomás un ejemplo, porque esto me llevaría mucho, pero trayendo, por ejemplo, territorio más allá de contexto, porque este otro paradigma no construye desde contexto, construye desde territorio, ¿no? El comprensivo sí construye desde contexto, por eso hace adecuación curricular de los contenidos llamados universales, no los cuestiona, no cuestiona los contenidos llamados universales. Y entonces, este paradigma de la comprensión lo que hace es, profe, tú tienes que hacer adecuación de esos contenidos universales y nacionales al contexto, ¿verdad? Y creo que esa es la clave por la cual ahorita no hemos podido concretar qué es autonomía profesional y curricular, porque la confundimos con contextualización. Pero además de confundirla con contextualización, todavía nos dice, voltea a ver los problemas de aprendizaje, de aquellos aprendizajes fundamentales que no se pudieron construir por la pandemia, voltea a ver los intereses de los educandos, voltea a ver los estilos de aprendizaje. ¿Se fijan? Y entonces encontramos una tensión entre un discurso educativo del paradigma hermenéutico interpretativo comprensivo que se bloqueó y que no pudo avanzar cuando llegó el enfoque por competencias, con los grandes y grandísimos avances que hay del paradigma epistemológico y educativo latinoamericano. Ahí está ahora la tensión. Hay quienes nunca incursionaron por este paradigma, pues porque eran oficialistas, estaban en instituciones de educación pública superiores y les financiaban la investigación además. Porque sí, a nosotros frente al grupo nos decían que el profesor debería ser un profesor investigador y por eso se convertía en docente. ¿Y a qué horas? Ojalá nos hubieran liberado horas como los tienen ahorita todos los catedráticos de las instituciones públicas, 20, 30 horas liberadas para hacer investigación. Pero no, tú profesor tienes que ser un profesor docente, docente investigador, nos decían, ¿no? Y uno decía, no, pues sí, yo tengo que investigar en la práctica, y estudié metodologías, muy bien, llegaba yo al aula y decía, bueno, ¿y a qué hora sistematizo? ¿A qué hora registro? ¿Cuánto tiempo me llevaría a registrar el saber pedagógico que emanó de esta praxis? Yo decía, no, hombre, pues a menos que ni me case, tenga hijos, ni tenga novio, ni amante, ni nada que se le parezca, porque ¿a qué hora? O sea, que no voy a tener nunca vida. Porque pues como ustedes saben muy bien que sí trabajamos poco tiempo en la escuela, pero en toda la planeación, toda la revisión, ellos llevan horas. Y no se diga al educador, 2, 3 de la mañana material diario, ¿no? Y entonces esta falacia del docente investigador que se promovió a través de las instituciones nos esclavizó y nos dividió. Y entonces empezamos a ver maestros de primera, segunda y tercera, desgraciadamente. Y olvídense, llamarte profe, pues pecado capital, docente, no es lo mismo, ahí está, pues hay niveles, docente, ¿no? Qué terrible lo que nos ha pasado a los profesores. Entonces, ¿por qué no discutimos de esto aquí en los espacios de nuestras escuelas, que ahora le llaman consejo técnico escolar? Pero ese consejo sigue siendo con S, debe ser con C, así como nuestras comunidades de los pueblos originarios, donde se toman decisiones y se respetan. Eso es lo que tienen que ser. Yo los invito a cambiarle la S por la C y vean ahí en el Google que es un consejo con C, es realmente una asamblea, no un lugar a donde voy a que me capaciten.
porque aquel que desarrolla autonomía profesional rechaza capacitación rotundamente. Y yo me voy entonces a recuperar mis experiencias pedagógicas, mis saberes pedagógicos, esos que en un modelo anterior se le llamó eclecticismo, se le llamó ocurrencia, se les llamó improvisación, y por eso estaban ahí, ocultos, velados. Pero si yo me voy a recuperar eso y los traigo hacia una sistematización desde procesos reflexivos, eso es construir pedagogía desde el territorio, con, para y desde los educandos. Y entonces tendremos diversidad pedagógica. Y esto evitará nuevas formas de opresión y autoritarismo. Esto promoverá tumbar la verticalidad que hay en el sistema educativo y empezar a caminar desde procesos de producción del conocimiento horizontales, en donde se reconocen las otras epistemologías como aquellas de los saberes, que ahí está otro punto a discutir en el consejo, diferencia entre saber y conocimiento. Y entonces, si nos quedamos sentados a esperar a que lleguen los nuevos libros de texto, los nuevos programas sintéticos, y peor aún, que me traigan un programa analítico, que me sugieran desde la verticalidad de los gurús que están un poco, porque inclusive dicen, no lo han bajado. Y yo digo, caray, yo pensé que pisábamos el mismo piso. Porque bajado desde dónde, a menos que yo, que soy de Mexicali, y estamos a 3 metros bajo el nivel del mar, y que se refieran a bajarlo desde la Ciudad de México, que está como a 2600, pues ahí sí se la creo que lo bajen, ¿no? Pero dicen, no lo han bajado por estructura. ¿Tienen ustedes enfrente alguna otra frase más opresora que esa? Y la reproducimos, es lo peor del caso. La reproducimos, ya que lo bajen por estructura. Ya te digo, pues sí, claro, entonces el profesor, ¿qué está haciendo? Pues esperando que bajen por estructura un programa analítico, ¿sí o no? Pero ustedes son supervisores, ustedes están en medio, ustedes son directores, asesores técnicos pedagógicos, y si no llevan, ya voy a cerrar, y si no llevan estas y muchas más reflexiones que yo pudiera hablarles una vez que toque el tema de la siguiente mesa de análisis, si no lo llevan al seno de los consejos y empiezan preguntándole al profesor, profesor, ¿qué es educar? Profesor, ¿qué es pedagogía? Profesor, ¿qué es didáctica? ¿Cómo la concibe en la realidad de su aula? Y nos agarramos que las orientaciones y que el no sé qué y todos los cuestionamientos que vienen ahí, vamos a tener un retroceso. Y entonces, reivindicar al magisterio, emancipándolo y empoderándolo a través de la autonomía profesional, quedará como un sueño, de tal suerte que no nos quejemos cuando venga otra reforma en donde nos vuelva a colocar como unos simples técnicos de la educación, en donde no merecemos un salario profesional. No nos quejemos. Si nosotros seguimos esperando que llegue desde arriba, no sé, la nube, por ahí, Marte, yo todavía no entiendo, trato de entenderlo, pero bueno, que llegue desde arriba, orientación, programa analítico, todo lo que la claridad y la capacitación. Si seguimos esperando eso, sin querer nos estamos poniendo un té en la boca más adelante. Y ustedes, como autoridades, porque supongo son todas las que están aquí autoridades, supervisores, que es el sector ATPs, de diferentes, van a formar parte importante de una nueva opresión para el magisterio. Y yo los invito entonces a pensar la nueva escuela mexicana desde este debate de los dos paradigmas,
podemos escuchar términos claros que nos están hablando del paradigma comprensivo, pero que no es el crítico, y no nos confundamos, porque reducen el pensamiento crítico como si fuera un contenido a enseñar a través del desarrollo de habilidades. Eso no es pensamiento crítico. Pensamiento crítico es el desarrollo de una postura ideológica, ética, filosófica, educativa, pedagógica, ontológica, que me lleva a contrastar la realidad, no a comprenderla. Contrastarla desde mi vida, de lo que sucede en mi vida cotidiana, desde cuándo he sido subalterno, desde cómo me oprimen, desde cuándo me excluyen por pensar diferente. Y no entro a los diálogos de saberes porque pienso diferente. Usted que sea, usted piensa diferente. Y eso es pensamiento crítico, es una postura. Tiene que quedar muy claro. Por eso las pedagogías críticas del territorio de Maya Fierro no se pueden dividir en corrientes, en teorías, en metodologías, mucho menos. No tienen división, son entrerramados, son redes complejas, son constructos que surgen desde el territorio y que son diversas y plurales. Entonces, la nueva escuela mexicana sacó a la luz y al debate, puso en el debate nuevamente a estos dos paradigmas. Nuevamente. Por eso puedo escuchar en el discurso de varias autoridades el paradigma comprensivo muy claro, pero no es el crítico. Y eso tiene que quedar claro. Para hablar del crítico, no se pierdan la mesa temática que sigue. Gracias. Agradecemos a la doctora Isabel Camacho Norzagaray por esta disertación sobre las pedagogías para transformar las conciencias. Sin lugar a duda, esta disertación pues fue un detonante para cada uno de los que estamos aquí presentes. Vamos a pasar a la siguiente ronda, que es de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las pedagogías para transformar las conciencias? Recuerden que ayer hicimos un compromiso con la maestra y que hoy vamos a darle la primera participación. Y seguimos con el maestro que está del otro lado. ¿Dónde está? El maestro. Soy Yuridia Uribe, directora de preescolar de Paso Limonero, Acapulco. Primero celebro que las autoridades tengan la sapiencia de estos espacios para nosotros. Segundo, estoy gozando en escuchar al doctor Marx desde la parte central de toda esta transformación y que el maestro Humberto nos las traiga al sur. Doctora Isabel, empatizo por género con usted, también con la doctora Estela, porque a pesar de ser tan distintas, está el mismo interés para informar. Entre más las escucho y los escucho, más siento cuánto me hace falta por leer y saber. Estoy preocupada porque el viernes es Consejo Técnico Escolar y también mi colectivo está esperando que después de estos 3 días de gozo, yo llegue con todo para decirles qué vamos a hacer. Y obviamente es el análisis del último campo formativo, de lo humano y lo comunitario. Que por cierto, ahora la SEP, en los colectivos se enojan porque todos lo dan digital, ya no impreso. Y para que mi colectivo no se enoje, pues ahí andamos también imprimiendo. Entonces, doctora Isabel, no tengo el pensamiento crítico ni emancipador. La escucho con toda esa trayectoria de la educación, pero sí estoy preocupada. El análisis del campo formativo, que ahora ya no está la guía instructiva, ahora son solo 3, 4 hojas que para qué las imprimo, dice mi colectivo, si nada más son orientaciones, ya ni dice qué. Y el link, pues seguir un link y luego otro link y luego otro link. Bueno, ok, vamos a descargar los videos y los vemos.
pero realmente mi cuestionamiento es lo de las sesiones, pues lo hacemos por instrucción y también por transformar y gozar, que los maestros ahora sí estamos transformando la educación de México a través de estos espacios y de la construcción de la nueva escuela mexicana. Desde mi colocación ahí en Paso Limonero, quisiera que me dijera, no como una receta, sino no hemos sabido qué hacer con esta libertad y esta autonomía curricular. Algo ya lo contestó para mí hace unos instantes, pero sí eso me preocupa más, porque efectivamente mi colectivo quiere que con estos 3 días, como dijo la maestra, lleguemos con todo, resuelto todo. Sí, gracias. Gracias. Bueno, hay una parte de la plática que había preparado que centraba cómo desde la supervisión y la dirección de las escuelas podíamos detonar, sobre todo ahora que vamos a trabajar el campo de lo humano y lo comunitario, ¿no? Yo le preguntaría, maestra, y si no lo puede contestar, no lo conteste, de preferencia, porque si se lo lleva al Consejo Técnico Escolar, usted va a descubrir ahí muchas cosas. Usted llegue de la bienvenida, qué buena onda, los quiero todos, muchos todos, y pongan el pizarrón. Pongan el pizarrón. Rol docente, como primera categoría de análisis. Y luego ponga otra, papel docente, como segunda categoría. Y después ponga función docente. Y por último, docente idóneo. Soy directora idónea. Ah, bueno, pues con mayor razón pongan. Porque idóneo para quién, en qué momento, a qué educación, para qué modelo, en qué tiempo histórico. Eso es lo que hay que cuestionar, pero aquí el detalle es, yo como docente, profesora, que a mí me gusta decirme profesora, estoy orgullosa de ser normalista. Hay los que quieren negar su origen, pues bueno, ¿no? Pero a mí me gusta mucho haber estudiado la normal. Me dio carácter, hizo que creciera mi vocación. Porque yo no escogí para maestra porque fue la única opción que tuve, no, yo tuve todas las opciones. Entonces estoy muy orgullosa de ser normalista, antes que cualquier cosa. Entonces yo decía, yo cumplo un rol aquí, un rol de juego educativo. Tengo un rol principal en el juego educativo. Yo desempeño un papel en un guión de la obra, ¿cuál obra? Llamada educación. Yo cumplo una función estructural y funcionalismo a todo lo que da ahí, y entonces pues que no se rompa el orden establecido, porque entonces si lo rompo va a ser disfuncional. ¿No le suena ese término? Familias disfuncionales, ¿no le suena? Ah, pues ¿de dónde viene? De que yo cumplo un rol, una función, y mi función es que no se rompa el orden establecido, porque es un sacrilegio. De ahí viene yo, función docente. Y luego después, pues, docente idóneo para la clase hegemónica, ¿no? Entonces, si empezamos a decir y hacer un esfuerzo por decir, yo profesora, ¿quién soy en la nueva escuela mexicana? ¿Y quién quiero llegar a ser en la nueva escuela mexicana? Porque si no, entonces el campo formativo de lo humano y lo comunitario pues van a quedar como una serie de contenidos y nunca llegarán a ser objetos de estudio. Porque en la nueva escuela mexicana no se habla de contenido como conocimiento, se habla como contenido, como objeto de estudio. Entonces hay que llevar a los consejos escolares objetos de estudio.
Y yo la invito a que a través de estas preguntas construya con ellos un objeto de estudio. Y este sería: ¿quién soy en la nueva escuela mexicana y quién podría llegar a ser? Con este ejercicio. Es lo único que le puedo recomendar. Muchas gracias. Siguiente pregunta, adelante. Bien. Mi nombre es Roberto Casarruiz Rendón, secundarias técnicas. Hemos estado hablando sobre todo de no darle educación pobre a los pobres, y que esta nueva escuela mexicana nos está diciendo que trae un nuevo proyecto. Hablamos de los modelos educativos que han existido, como el tradicionalista, y la mayoría de nosotros que estamos aquí pasamos por ese modelo educativo. El tradicionalista, el humanista, el tecnológico, el por competencias, el por aprendizajes claros. ¿Quién nos garantiza o qué documento nos garantiza, doctora Isabel, que después de echar a andar este nuevo modelo educativo 2023-2024, en el 2025 se termine? ¿Qué documento nos garantiza? Sé que va a ser revolución esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos garantizará esa parte de ya no darle educación pobre a los pobres? Vuelvo a repetirlo. Cuando fue el modelo tradicionalista, pues prácticamente eran golpes, ¿verdad? Aprendes por golpes. Y es donde el maestro sí iba con esa intención quizá, pero le faltaba la pedagogía, lo que es la metodología y las técnicas de enseñanza en la educación. Eso es la pedagogía, maestros. Yo sé que no les voy a enseñar esta parte, creo que todos tenemos ese conocimiento. Y la pregunta esa es, doctora Isabel Camacho, ¿quién nos garantiza que en el 2020, en el siguiente ciclo escolar, ¿verdad?, que se echa a andar, y que viene el próximo, y que viene el cambio de sexenio, y que cada sexenio que vienen los cambios, cada presidente trae su secretario de educación, cada presidente trae su gente que está escribiendo atrás de su escritorio los nuevos planes y programas de estudio? No dejan que avancen siquiera los 22 años que tarda en cuando nosotros estudiamos una licenciatura, de preescolar hasta la licenciatura, y si no sirve ese plan y programas de estudio, pues fuera. No lo hacemos. Hoy esperemos, nos está dando una oportunidad de ser autónomos adentro de nuestra aula, adentro de nuestro espacio, ¿sí? Porque saliendo tienes un patrón. Ayer lo decía el doctor March, tienes un patrón, tienes un director, tienes un supervisor, tienes un jefe de departamento, etcétera, 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 etcétera. Y que prácticamente, qué bueno que hoy se está dando esta parte de saber y de reconocer el pensamiento crítico emancipador. ¿De qué? De los elementos fundamentales de la nueva educación de aquí de México. Ayer lo comentaba y lo vuelvo a repetir. Hay doctores mexicanos. Ya vemos doctores. Soy doctor en ciencias de la educación. Sí, esa es la pregunta, doctora Isabel Camacho. Sí. Gracias y disculpen la gracias por la pregunta, porque me va a ayudar muchísimo a concretar una idea que se quedó escrita y que no la compartí. La nueva escuela mexicana principalmente, y bueno, habría que redefinir pedagogía, profe, pero la nueva escuela mexicana tiene un elemento, un eje que la mueve toda, y es la emancipación. Es la emancipación. Y no tenemos mucho que discutir sobre eso, porque por ahí ya vamos a tener a los profesores que saben del pensamiento de Freire y toda esta trayectoria conceptual que ha tenido la emancipación o la propuesta emancipatoria, que ha derivado en diversidad de pedagogías, como las pedagogías descolonizadoras, las pedagogías de la revolución de las conciencias, las pedagogías populares,
las pedagogías de la reexistencia y muchas otras pedagogías, las pedagogías populares y muchas otras, pero todas han partido de ese eje articulador que se llama emancipación. Y entonces ahí hay una definición completamente diferente, maestro, a la que usted acaba de decir ahorita. Por eso hay que hacer una revisión. Pero voy a tocar un punto que se me había olvidado y que le doy gracias la pregunta. La nueva escuela mexicana no es un modelo educativo, no es una reforma educativa como dicen los intelectuales orgánicos que se andan muriendo de coraje porque no fueron convocados. Aquel que piensa que es una reforma educativa no ha cambiado de paradigma. ¿Me fijan? Y si yo veo a la nueva escuela mexicana cómo se va construyendo y la quiero comparar con una reforma educativa, pues está equivocado. La nueva escuela mexicana no es una reforma educativa, no es un modelo educativo, es un proyecto para construir educación y pedagogía mexicana. Por ende no puede promover ningún modelo, porque se tiene que construir desde los profesores, los educandos, el aula, la escuela y la comunidad. Y entonces yo no puedo esperar que me vengan a dar soluciones, porque no es un modelo educativo, es un proyecto que camina persiguiendo utopía. Y en ese caminar nos vamos a ir involucrando todos y seguiremos avanzando, porque precisamente lo que comentaba el doctor Max Arriaga ayer, si estamos esperando un currículo terminado, establecido, a priorístico por todos los gurús, pues estamos equivocados. Eso no es la nueva escuela mexicana, a menos que la quieran regresar algunas autoridades a un lugar desde la que no nació. Por eso la nueva escuela mexicana está en pugna, está entre dos tensiones. Y si yo tengo una autoridad que me llega y me dice, toma, este es el programa analítico y lo van a desarrollar, yo le digo, qué amable, pero no gracias, porque yo tengo autonomía profesional y la nueva escuela mexicana me reivindica, y yo no puedo aceptar un programa analítico donde no haya habido un codiseño, solo contextualización como modelo educativo pasado, porque el codiseño hace referencia a que el profesor extraiga del territorio objetos de estudio para colocarlos en el programa analítico. Y el territorio está en la comunidad de la escuela. Entonces no nos confundamos. ¿Cómo me va a traer una mirada externa un programa analítico si yo soy el que estoy en el territorio? Entonces yo tengo que aprender a construir objetos de estudio desde el territorio para subirlos al programa analítico. Propongo contenido. Yo, profesora, propongo contenido. Eso es codiseño. Propongo contenido en términos de objeto de estudio, que están ahí en la realidad circundante y en la vida cotidiana de esa realidad circundante. Puedo tomar una creencia como objeto de estudio, tratarla desde un proyecto y entonces convertirla en una convicción científica, por ejemplo. No sé, hay muchas maneras. Entonces, todo se va a construir desde abajo si así lo queremos. A menos, y repito, que el profesor quiera seguir siendo un técnico de la educación. Y bueno, pues que le paguen como técnico de la educación. Así. Nosotros decidimos
si revolucionamos esto y cambiamos también las formas de evaluar a través de UCICAM, si impulsamos a través de las diferentes organizaciones sindicales que se forme parte la mejora salarial, o si nos quedamos así como estamos y que ustedes me digan, que me digan cómo, que me capaciten. Aquí hay que tomar postura. A eso nos convoca la nueva escuela mexicana, a tomar postura. Es lo que le puedo decir, profesor. Muchas gracias, doctora. Dos preguntas y cerramos. Adelante. Bien, bueno, aquí está, maestro. Vamos a cubrir tres preguntas más porque va a haber un receso inmediatamente para que también la doctora descanse un poco y integramos la mesa de análisis. ¿Sí? Aguántenos con tres preguntitas más. Entonces está el maestro, está la compañera y el compañero que ya le asigné el turno. ¿Saben? ¿O después? Ok. Bien. Adelante, maestro. Buenos días, Alberto Nava, de la región Centro de Educación Física, de nivel de preescolar. Doctora, después de esta detonación de reflexiones, la verdad yo no quiero irme sin saber, sobre todo porque la crítica está para aprender. Y sabemos que de todo esto que estamos nosotros generando, pues es un claro ejemplo, un gran aprendizaje que nos vamos a llevar. A mí me gustaría saber, desde su aportación y perspectiva, cómo visualizan el papel del profesor de educación física en la nueva escuela mexicana y en el plan de estudios 2022 como modelo para transformar y enriquecer la formación integral de los alumnos. Porque bien es cierto, tenemos diferentes tipos de pensamiento, pero yo estoy convencido de que la educación física ha avanzado, se ha modernizado, pero también no solamente somos los mismos de hace décadas, en esta ocasión estamos más comprometidos. Y estoy convencido de que si en realidad, maestro, por favor, centre la pregunta como quedamos, por favor. a la educación física se le diera el valor como español y matemáticas, los alumnos fueran más inteligentes. Definitivamente de acuerdo. Gracias. Mire, profe, de manera rapidita, porque ya veo que el tiempo nos comió. Pero pues tenemos la mesa que sigue, no se preocupe. De manera rapidita, profesor. Mire, los campos formativos. Bueno, primero decirle, profe, ¿realmente usted desempeña un papel? Porque habló del papel del profesor de educación física. ¿Usted desempeña un papel? Eso hay que cuestionárselo, ¿sí? Porque si usted desempeña un papel, está esperando el guión. Bueno, entonces, cuando hablamos de campo formativo, estamos hablando de algo bien diferente a lo que hemos concebido, que no es la única transformación educativa que se puede observar en la nueva escuela mexicana, hay muchas más, pero para efecto de contextualizar su pregunta, profe, ¿qué pasa? Las disciplinas se articulan en un campo formativo, y aquí lo voy a llevar a una reflexión importante que me gustaría que se la llevara ahí a su consejo técnico escolar. Es lo mismo vincular que articular. Fíjense, es bien interesante que comprendamos a profundidad esa diferencia, porque entonces creemos que un campo lo que hace es juntar, adjuntar a un campo formativo varias disciplinas, agrupar a un campo formativo varias disciplinas, porque traigo la concepción de vínculo y me ha costado trabajo transitar a articulación, que es una cosa muy distinta, porque solo articuladas las disciplinas se pueden, solo desde la articulación no se desdibujan
pero sí se acompañan. Y esa es la parte que hay que comprenderla muy bien. Entonces, ayer el compañero Sadi decía con muchísima claridad, educación física por eso está en un campo de los más importantes desde mi punto de vista, que es el del humano a lo comunitario, porque la educación física cobra relevancia en la salud, cobra relevancia en lo socioemocional. Educación física rescata saberes ancestrales. Y yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben muy bien que Mexicali es una ciudad que se fundó con el 60% de población china. Entonces, cuando yo era pequeña, porque algún día lo fui, jugaba al Shanghái. Era un juego chino. Y para mí parte de mis saberes es jugar al Shanghái. Entonces, la educación física ayuda muchísimo para recuperar saberes ancestrales, para sacar el enfoque deportivo de la educación física en educación y transitarlo en su contribución a educar la salud, educar la psique, la emoción, los sentimientos, el cuerpo, educar el cuerpo y sacar la educación física del enfoque deportivo de una vez por todas. Entonces vamos a encontrar que educación física va a estar en todos los campos formativos, aunque se haya colocado de manera primordial en el de lo humano y lo comunitario, por la importancia que tiene. Entonces, no sé, maestro, si de alguna forma le pude contestar o orientar para que reflexione, pero gracias por la pregunta. Cerramos con la compañera de educación secundaria y queda pendiente nuestro Pablo para la siguiente sesión. Buenos días, doctora Isabel. Hace unos minutos usted nos compartía en la narrativa la práctica pedagógica del docente. También describía cómo el paradigma positivista, que como modelo instruccional ponía en práctica que la función pedagógica era enseñar y enseñar era transmitir conocimiento. Desde esa perspectiva, tengo dos preguntas para usted. La primera es, ¿qué elementos necesitamos fortalecer los docentes para el desarrollo del proyecto de la nueva escuela mexicana? Y la segunda, ¿qué tendrían que estar trabajando las escuelas formadoras de docentes para transitar al pensamiento crítico emancipador? Híjole, maestra, qué interesante pregunta. Pues bueno, usted sabe que yo trabajo en el Instituto McLaren, ¿no? Entonces, de pedagogía crítica y educación popular. Y me cuesta un poco contestar esa pregunta porque de alguna forma la dejé entrever cuando hablo de que actualmente estamos en ese debate entre el paradigma comprensivo, hermenéutico, interpretativo, Verstegen, con el paradigma crítico, que tiene ya otro avance latinoamericano y mexicano muy importante. Pero yo creo que si los académicos, y voy a pedir disculpas de antemano, la verdad, porque pues no va a ser muy agradable, pero sí, los académicos y los investigadores, y ayer lo comenté, pero quedó muy en el aire, si los académicos de las instituciones de educación superior y los investigadores no colocan el expertise en el profesor, no se van a bajar nunca de su pedestal y de la mirada externa, juzgadora de lo que hacemos los profesores y que desarrolla puras propuestas correctivas porque nosotros siempre estamos mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar el expertise donde va, donde lo puso la nueva escuela mexicana y lo puso en el profesor, el aula, la escuela y la comunidad, porque desde ahí se desarrollan los saberes
experienciales, que al someterlos en una sistematización que más adelante se llama didáctica, no me quiero meter ahorita en lo más adelante, que al someterlos a una sistematización para construir didáctica y praxis dialógica, se convierten en epistemologías docentes que pueden generar muchas pedagogías. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué tienen que hacer los académicos y los investigadores? Eso, ser más humildes y aprender a dialogar con el profesor, no para juzgarlo, para ver desde la mirada externa qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cuántos minutos participó el director, cuántos minutos participó un profesor, cuántos minutos, por favor. Entonces, eso significa que no ha habido humildad en los gurús y en los intelectuales orgánicos, y que me disculpen por la expresión, porque siguen creyendo que tienen el expertise desde esa mirada externa, confiscalizadora, verificadora, con propuesta correctiva. Pero si yo, investigadora, coloco el expertise ahí en el profesor y le ayudo a verlo, porque como nos han velado, nos han suajado, y le ayudo al profesor para que él vea su propio expertise y desde ahí construya pedagogía y propuesta, sería la dirección correcta. Pero los egos y los protagonismos, híjole, comandan esta vida material. Es lo que le puedo decir, maestra. Ni modo. Muchas gracias, doctora Isabel Camacho Norzagaray. Vamos a dar paso al reconocimiento por parte de nuestras autoridades educativas a esta disertación. Maestro, tenemos una agenda y estamos en el límite. Ahorita queda el compromiso con usted. Este es el momento principal, la ayuda que traemos. Ya eso estamos aquí. Maestro, por favor respete nuestra agenda, ayúdenos y en la siguiente le damos la palabra a usted, ¿le parece? Empezamos. Invitamos a las autoridades. Sí. Compañeros docentes. Con calma, maestro, miren. La doctora tiene un cansancio también. Y luego viene una mesa de análisis donde va a participar. Ahorita vamos a hacer un receso para que todos también nos relajemos, nos pasemos a tomar un café y retomamos la jornada. Ayúdenos. ¿Sí? Por favor, gracias. Invitamos a las. Un aplauso para la doctora Isabel, por favor. Invitamos a las autoridades, por favor, que acompañen a su secretario para la entrega de este reconocimiento a la doctora Isabel. Doctora, a nombre del gobierno del Estado, entregamos este reconocimiento, esta carta de un municipio de Guerrero, que se llama Olinalá. No sé si hay alguien por aquí de esa región.